Hola, vamos a hablar del abordaje clínico y diferencial de la disnea en aves. Hay toda una serie de conocimientos que vale la pena abordar, como es 4 puntos de anatomía y fisiología, comportamiento, incidiré siempre que las aves tienen un comportamiento presa, los diferentes tipos de presentación y cómo hacemos el abordaje y el diagnóstico. Vale, pregunta. La definición de ave, ¿cuál es? Que si hay que buscar una característica propia de las aves, ¿qué diríais? ¿Qué es lo que define al reino animal de las aves? ¿Que ponen huevos? No, porque los reptiles ponen huevos. ¿Hay algún mamífero que ponga huevos? ¿Cuál? El ornitorrinco. Muy bien. ¿Que tienen pico? ¿Hay algún reptil que tenga pico? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene pico? Las tortugas. ¿Vale? ¿Algún mamífero tiene pico? ¿Quién? El ornitorrinco. ¿Vale? Así que la característica de definición de un pájaro es la presencia de plumas, ¿vale? La evolución nos da que los reptiles pasan a pájaros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen plumas los pájaros? Siegfried dice para volar, ¿estáis de acuerdo? No. Nuria es. María dice que no. ¿Por qué? ¿De qué? De las bajas temperaturas. No de las bajas, sino de temperatura. Pasamos de animales que no pueden mantener la temperatura corporal por su propio metabolismo y dependen de la temperatura externa a animales que ya tienen temperatura constante. Así que el plumaje es para proteger al pájaro del mantenimiento y control de la temperatura. Por eso os explicaba, cuando un animal tiene frío, ahueca para crear corrientes internas de aire y mantener la temperatura. Otro punto importante, que ya os lo he comentado varias veces, es que no hay cartílago epiglótico, así que solo hay una glotis que se abre y se cierra. Fijaos lo sencillo que es hacer una foto para ver la entrada de la glotis. Tenemos la lengua y en la base de la lengua está ya justo la entrada, así que hay que vigilar mucho cuando manejamos, cuando damos de comer, cuando damos medicación, cuando inoculamos cualquier sustancia, incluso en la cavidad nasal. Pues os decía, en el lavado, colocar la cabeza bien abajo para evitar que haya una neumonía por aspiración. Curiosidades anatómicas es que la tráquea son anillos cartilaginosos cerrados, a diferencia de los mamíferos, que sabéis que tienen una membrana. Los reptiles cambian en función de cada orden. El órgano de fonación es la siringe y es un punto a estudiar cuando sobre todo nos dicen este animal canta como afónico o ha dejado de hablar o viene con dificultad respiratoria, porque va a ser un punto a estudiar, ¿no? Y las membranas de cuerdas vocales se localizan en este punto de aquí, así que no están aquí arriba. La cavidad celómica, como siempre, diferenciar muy bien los diferentes sacos aéreos que van a limitar la estructura visceral, y aquí podéis ver representado el corazón con el hígado, el proventrículo y el ventrículo, que os recordabais en la imagen, la forma de 8, ¿vale? Cuidado que este animal, yo creo que la foto está ligeramente rotada y hay a lo mejor aumento de tamaño, pero generalmente os digo que cuando hacemos la radiografía lo que vemos es una asimetría izquierda-derecha, craneal y caudal, ¿no? Más o menos sacos aéreos hay alrededor de 8 pares, en citácidas hay 9 sacos aéreos totales, 4 pares en general, y teníamos cervical y clavicular, que están localizados aquí arriba, y para que tengáis la norma, hay 2 cervicales cuando hay solo un cuello y hay un solo clavicular cuando hay 2 clavículas. Es para que penséis a la inversa. Tenemos torácico craneal, torácico caudal y finalmente abdominal. Recordamos otra vez la temperatura, la importancia de los requerimientos elevados de oxígeno, del movimiento del esternón en situaciones de estrés, lo importante que hay del paso del aire
los requerimientos energéticos y frecuencia cardíaca. Una de las charlas de hoy, que creo que va a ser la última, es hablamos del picaje, y hay que entender el picaje no solo como algo puramente decorativo o ornamental que me cambia la imagen del animal, sino como algo que me disminuye el control de la temperatura. Este animal constantemente tiene un desgaste energético mayor porque la piel, que tiene que estar a 42 grados, está expuesta a una continua corriente de aire que lo enfría, así que es muy importante. Esta diapositiva ya la recordáis, pero sobre todo es para hacer hincapié con la diferencia que hay de funcionamiento tanto cardíaco como respiratorio a medida que aumentamos de peso. Os decía que los diamantes mandarín, que en inglés es finch, estamos alrededor de unos 15 gramos, frente a un guacamayo de media kilo, en función de 800, 1 kilo 200, y vamos pasando por diferentes tipos de pesos y fijaos, pasamos de frecuencias cardíacas de 300 a 100. Frecuencias respiratorias de 90 a 20. Y la importancia que había durante el manejo y el estrés, porque la frecuencia cardíaca se multiplica por 2 y por 3 y la frecuencia respiratoria se multiplica por 1,5 o por 2. Así que estamos aumentando muchísimo la demanda energética durante un mal manejo. Y ahí la importancia de sedarlos. Vale. Un yaco en reposo, fijaos muy bien en cómo apenas se mueve el dibujo de la quilla con el abdomen o de la parte más abdominal en un animal que aparentemente está sano, tiene una respiración calmada, y es un ejemplo que podéis poner a los propietarios y decirle: ¿tú eres capaz de ver cómo tu animal respira? Si lo ves que maneja un movimiento respiratorio muy marcado, quizás hay que trabajar y ver qué pasa. Así que instauramos un protocolo importante, la anamnesis, que ya sabéis todo lo que hay que preguntar, ¿vale? Cuando hablamos de respiratorio, la localización del animal en casa es muy importante, porque hay toda una serie de aerosoles, de gases, de humos, sprays que podemos utilizar en casa como algo habitual que a nosotros no nos molesta, pero que es muy importante. No sé si alguno de vosotros ya tiene crío en casa o tiene sobrino, lo que sea, pero cuando hay un niño pequeño con un problema respiratorio importante, no son bebés, lo primero que te preguntan es si hay algo de ambientador en casa. Hay que sacarlos todos, estos ambientadores, los matamosquitos, todo esto fuera, porque todo esto puede funcionar como un irritante respiratorio. Así que estos detalles hay que considerarlos. El humo de la cocina, fumas en casa, ¿vale? Entonces es importante todo esto dentro de la anamnesis. Hemos comentado y comentaremos en todas las presentaciones lo importante que es entender de cómo se comporta. Más que nada porque hay que explicárselo al propietario. Ellos no lo entienden y solo entienden que el pájaro está enfermo a partir de hoy. Y, señores, si usted es capaz de ver que el animal está enfermo hoy, significa que lleva tiempo. Pero por este carácter presa tan característico, lo que hace es enmascarar todos los signos. Vamos a ver los vídeos para que veamos. Ahora sí que funcionan separado. Y os enseñaba, fijaos la diferencia de trabajo. Yo tengo que aplacar al loro para poderlo manipular, y este animal aquí se está estresando muchísimo frente al manejo aquí, que ya lleva una sedación con butorfanol midazolam. Y también os comentaba que se puede utilizar midazolam intranasal, que no hay ningún problema. Y fijaos, es que ni siquiera me pica. Y este animal, si me ve, me ataca. Luego ya lo puedes acabar de sedar o realizar una exploración si es necesario. Bueno, vamos a ver algunos vídeos y me decís qué os parece, ¿vale? ¿Tiene problema respiratorio? La verdad es que sí, estamos viendo un esfuerzo respiratorio, pero la actividad y la actitud del animal no es mala. Tiene una actividad de activo y alerta, pendiente, tiene restos de comida, de ceca, así que este animal no ha perdido el apetito. ¿Qué os parece? Esta actitud de estar con el pico abierto y sacando la lengua generalmente va asociada a algo.
Una es incremento de temperatura. Dos, que acabo de manipular, es un guacamayo que venía para hacerle todo un control, lo hemos cogido, le hemos hecho radiografías, lo hemos dejado tranquilo y ese animal da signos de estrés y de agitación, ¿vale? Si hay a veces algún problema respiratorio pueden venir así, pero lo más habitual es venir como aparece el Amazonas aquí, ¿vale? De todas maneras, un procedimiento que acabe con un estado así como el guacamayo, respirando con el pico abierto y moviendo la lengua, probablemente en 2-3 minutos se tiene que resolver. Si no, es que lo que hemos conseguido es agudizar un problema subyacente y ahora realmente es algo evidente. Agapornis, ¿sí? Lo reconocéis todos, un lovebird. ¿Tiene problema respiratorio? ¿Hay que volverlo a ver? La verdad es que sí, si no, no estaría en la charla. Os lo pongo como trampa. Es muy leve, pero este animal luego es un caso importante. Lo que pasa es que, bueno, es lo que os he dicho, un propietario que está muy atento y está muy implicado con su animal de compañía y recibe una buena instrucción, es capaz de traerte un pájaro así. Una persona que llega, pone, da de comer, lo cuelga y se lo lleva a la terraza y no se entera de nada, lo va a ver absolutamente normal, porque la actitud que tiene es muy buena. Pero el propietario sabe y le llama la atención que este animal está ligeramente embolado, que es muy leve, pero si lo sabemos ver es así. Es como valorar el dolor en animales de laboratorio. Nosotros, si somos inexpertos, no vemos nada, pero cuando estás formado tú ves los diferentes grados de dolor en ratas que una persona que no está instruida no ve absolutamente nada. Entonces yo ya sé que a pesar de esta actividad y de los ojos abiertos y de cómo se maneja, por el comportamiento y el lenguaje del plumaje, este animal está mal. Luego, claro, hay casos muy evidentes, que ya lo visteis en otra charla, como hay el movimiento de la cola con el pico abierto. Y este se me ha escapado. Rey. Vamos a ver si va. Ahora. ¿Vale? Es el mismo animal en otro momento y fijaos el esfuerzo tan grande que tiene que hacer, ¿vale? Ideal sedarlo, porque si lo empiezo a sujetar y coger para sacar sangre, probablemente voy a desencadenar la muerte del animal. Vale, a ver qué os parece esto. Hay 3 canarios. ¿Me los podéis clasificar en cuestión de enfermedad? El amarillo seguro. Hay 2 seguros, ¿no? El amarillo seguro que está enfermo porque parece un piolín ahí, totalmente ahuecado, con las plumas levantadas. Bueno, la dificultad respiratoria tan grave que tiene. El otro que está, bueno, a ver, en su salsa, saltando de un sitio a otro. Pero ¿y este? ¿Lo damos como sano? Entonces, ¿cómo lo damos? ¿Como enfermo? ¿Lo dais como enfermo? ¿Qué signo clínico habéis visto? Si hay un signo clínico, que sí que lo hay, es quizás el de apatía leve. Porque un canario en una jaula, que aunque tiene pocos estímulos, no sé si habéis tenido un canario, pero se pasa el día de pip, 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 pip. Es que no tiene nada más que hacer, pero pip, pip. No se queda nunca parado, a no ser que descanse. Pero si tienes un pájaro que está saltando de un lado a otro, todos los demás están saltando.
Así que tenemos, y esto es muy importante cuando se explica una enfermedad, uno que es sano, que evidentemente se maneja, salta y hace lo que le da la gana, el otro muy enfermo y este que es sospechoso, pero seguramente está infectado. ¿De qué? No lo sé, pero ya lo veremos. Otro caso de apertura y cierre de pico con movimiento de cola, es leve, pero se ve. ¿Sabes? Un pájaro sano es que no ves ningún tipo de movimiento apenas. Así que ya tenéis toda una serie de datos con los que instruir a un propietario para hacer una medicina mucho más eficaz. ¿Vale? Vamos a hacer el examen del paciente y, como no, tal como he dicho, radiografía, radiología, / endoscopia si vemos lesiones características ideales de endoscopiar, hemograma y bioquímica, y ya sabéis que adoro el proteinograma, PCR y biopsia. Si tenemos una urgencia, aquí lo más importante es poder trabajar con el animal. Y aquí sí también, igual que os decía, las indicaciones. Con el buterfanol solo es raro conseguir una buena sedación, así que generalmente hacemos una sinergia de midazolam, dosis baja, con el buterfanol. Oxígeno y mascarilla, considerar la intubación si es necesaria, y en ese momento hay que tenerlo todo preparado para colocar un catéter o para administrar fluidos. E incluso en animales pequeños que no podéis colocar un catéter, pero podéis ir a la intraósea y os da miedo, podéis hacer un bolo intravenoso de una mínima cantidad de fluidos que como mínimo lo va a remontar en breve momento. ¿Vale? Es una opción. Además tenemos jeringas de insulina con agujas de 27 Gs que son muy pequeñas, incluso hay algo más pequeño. ¿Vale? Durante el procedimiento de urgencia hay que mirar la volemia, así que hay que controlar la presión arterial, que habéis visto la imagen antes, que tenemos el manguito colocado justo en la parte humeral, en la cara medial del ala, en la articulación del carpo, por aquí discurre la arteria, así que simplemente desplumando un poco, si no lo limpiáis y lo peináis con alcohol, liberáis la zona, colocáis gel y lo encontráis, ¿vale? Y rápidamente se encuentra. Tenéis preparado también sangre para utilizar una pequeña parte para tomar muestras para enviar a PCR, para acabar también de escoger si hay que mirar patógenos. ¿Tiene alguna interferencia? ¿Hay alguna interferencia con la PCR con los anticoagulantes? ¿Hay alguna contraindicación? Porque ante la duda no se pone nada en un tubo, ¿vale? Cogéis la muestra y sin nada. Pero si queréis reciclar sangre que habéis tomado previamente, ¿hay alguna muestra que no es viable? ¿No sabéis? Las muestras con heparina. ¿Vale? La heparina interfiere en la determinación de PCR, así que, pues. También os comentaba durante la técnica de procedimientos que es cuando hay un proceso de obstrucción traqueal o hacemos cirugía en cabeza y necesitamos la cabeza completamente libre, se puede intubar el saco aéreo, que vamos al abdominal o al torácico caudal. Realizábamos una limpieza de la zona con asepsia, introducíamos un tubo que yo os comentaba, una incisión con tijera, un mosquito curvo, precisamente el curvo para no tener que perforar de manera perpendicular, porque a veces puede dañar las estructuras que hay abajo, y finalmente conectamos el tubo con el capnógrafo y a nuestro sistema, que generalmente utilizamos té de aire, ¿vale? Los límites os los dibujo aquí. Por aquí tenemos el fémur, la musculatura que tenemos en el fémur, las líneas costales, y tanto podemos ir entre las dos últimas costillas o después de la última costilla. Si vais entre las dos costillas es más fácil luego para suturar porque da mayor consistencia. ¿Vale? Venga, vamos a hablar de las diferentes presentaciones y podemos encontrar de todo. ¿Vale? Inflamación periocular o secreción nasal es una de las principales bases de un inicio de un proceso respiratorio que no tiene por qué centrarse en la cavidad nasal, ¿vale? Pero puede ser la punta del iceberg. Podemos encontrar desde inflamaciones perioculares muy graves y vemos que hay zonas completamente despeinadas del plumaje por la secreción. A veces la secreción es muy serosa, pero es suficiente como para que apelmace el plumaje y yo sea capaz de ver perfectamente la diferencia entre los párpados, incluso la parte inferior.
Podemos encontrar narinas completamente obstruidas, que esto es muy típico de algunas deficiencias nutricionales. Y a ver si sabéis a qué corresponde esta lesión. ¿Cuántos de aquí en vuestra carrera hacéis algo de animales exóticos? Bueno, en particular de aves. 1, 2, 3, los demás nada. ¿En vuestras carreras no os hacen nada? No, yo sí alguna vez. He hecho prácticas, bueno, en animales de rescate, en un centro bueno, los decomisa la policía y los lleva para volver a reintroducirlos. Bueno, la compañera, pregunto que si han hecho algo de medicina de aves, comenta la compañera que ha estado en un centro de rescate. Sí. Pero claro, en el centro de rescate poca docencia te dan, estás viendo la aplicación de cosas que no sé si os acaban de explicar, hacéis alguna clase informativa o algo. Bueno, pues de las personas que habéis visto aves, ¿me sabéis describir la lesión de este pájaro? Porque imaginaos que sois mi residente, me llamáis por la noche a las 3 de la mañana. Sí, mira que me han traído un yaco, loro gris, ¿no? Esto sí, lo identificáis. Un yaco, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Puedes describirlo como inflamación periocular. Es una inflamación periocular, muy bien, ¿qué más? Pero claro, inflamación periocular no me estás diciendo nada, solo me estás diciendo que alrededor del ojo, pero no me localizas la lesión. ¿Por qué tú piensas que el problema es de los ojos? Bueno, no más glándula. No, no es de ninguna glándula, pero es un abordaje que podría ser aproximado, pero es muy curioso que justamente es bilateral y es una glándula, ¿no? Es como tener, mira qué mala suerte, ¿eh? Tengo 2 mucoceles, en cada glándula cigomática tengo un mucocele, ¿no? A ver, os pongo el dibujo para daros una pista. Perdón, a ver, alguien grita fuerte. Por aquí dicen... Piensa, ¿no? Que es obstrucción de las narinas del conducto está obstruido. ¿Qué conducto? Nasolacrimal. Vale, por aquí dicen obstrucción de narina y conducto nasolacrimal. Por ahí han dicho... No, yo también pensaba que era de las narinas también. ¿No? Es una sinusitis. Vale, fijaos el dibujo, todo lo que es azul es cavidad de aire. El número 71 es el saco aéreo cérvico-cefálico y todo lo demás es el seno infraorbitario con sus diferentes divertículos. Entonces, los senos se comunican, en paseriformes no, pero en paseriformes no insectívoros no, pero en citácidas sí, de manera que una infección en el lado izquierdo rápidamente pasa al lado derecho. Así que este animal, lo que estamos viendo aquí, que parece una inflamación del párpado inferior, no es más que una inflamación del seno infraorbitario que está lleno de pus. ¿Cómo es el pus de las aves? Porque tiene heterófilos, seco, ¿vale? Es como si fuera una especie de requesón, de queso fresco que poco a poco se va deshidratando y forma como una piedra, ¿vale? El tratamiento de esto incluye cirugía, ¿eh? Es cirugía sí o sí. Podemos ver distensión celómica, que ya veis que os pongo los agapornis que tenían un proceso reproductivo, pero ya hemos dicho que la presencia de huevo o un proceso reproductivo puede causar disnea, un canario con un abultamiento cloacal, y aquí tenemos un gorrión de Java, no sé si lo conocéis, de la isla de Java, que tiene distensión celómica. Aquí tenemos la línea muscular de la zona de la quilla, de todo el dibujo del esternón, y tenemos esta estructura aquí. ¿Alguien me sabe identificar qué es? Estamos en el lado derecho, parte celoma caudal, le hemos puesto una gotita de alcohol, porque así por transparencia lo puedo ver, para que tengáis el diagnóstico. Dígame. ¿Puede ser hígado? Es el hígado, muy bien. Así que la causa de la disnea de este pájaro, cuando yo haga la radiografía, probablemente lo acabaré de confirmar, pero ya puedo casi asegurar que se trata de un animal que tiene una hepatomegalia leve o grave. Muy grave, porque en un animal normal el borde hepático sobresale o nada o ligeramente por debajo de la quilla. Así que este animal tiene una hepatomegalia con distensión celómica y ya lo puedo ver directamente aquí, ¿no?
Aquí vemos una sala digestiva, aquí tenemos otra digestiva. Esta de aquí probablemente puede ser que sea incluso el páncreas o grasa, no hay que acabarlo de mirar. O simplemente viene un estado apatía, que ya podemos ver que este animal, si algo tiene, es un estado un poco deplorable del plumaje. Es más que suficiente, me está indicando cronicidad, ¿no? Ya no sé cuál será la causa, pero probablemente con la anamnesis ya podamos orientar alguna parte de diagnóstico diferencial. Number one en el examen clínico. O antes de proceder a manipularlo o después, cuando vamos a ponerlo dentro de la jaula, hay que pesarlo. Tenemos que tener claramente la noción de peso, porque vamos a trabajar con pesos muy pequeños, que si te equivocas en las dosis, puedes sobredosificarlos o puedes no llegar a dosis terapéuticas. Podemos hacer, aparte de toda la exploración que os he explicado antes, abrir el pico. Si son animales pequeños, con un clip lo podéis mantener abierto. A veces simplemente coges un clip en posición plana, intentas que el animal lo muerda y cuando lo pica, lo giras y así ya puedes mantener el pico abierto y a partir de aquí puedes hacer un examen visual, incluso con hisopos coger muestras. Aquí estamos tomando muestras de una sinusitis, que podemos hacer citologías / cultivo, depende del tamaño de muestra que cojamos. Animales que tienen las narinas completamente obstruidas las podemos limpiar y llevar a hacer citologías y hacer los lavados. Y es muy importante que si queréis hacer un cultivo no enviéis nunca este tapón, porque ese tapón está expuesto al exterior. Así que lo que vamos a cultivar, que van a ser bacterias y hongos ambientales que me van a dar un diagnóstico completamente erróneo. Hay que tener presente que muchas de las bacterias que podemos aislar también pueden aparecer en un respiratorio normal. Igual que os explicaba la diferencia que había de flora digestiva en carnívoros y en herbívoros, aquí la flora es generalmente similar a todo el mundo y se basa en Micrococcus, Staphylococcus aureus o Chilosus, Aerococcus y Providencia. Son las bacterias más habituales de un respiratorio de citácidas. Podemos tomar muestras de PCR, que ya os digo que por lo que cuesta el material es un hisopo estéril, bueno, bonito, barato, y lo podéis tomar, luego ya presentaréis el presupuesto al propietario y si os dice que no, esa muestra se tira, que por lo que cuesta no pasa nada. Una de las enfermedades más habituales es Chlamydia psittacea, que causa la citacosis, y las muestras de PCR recomendadas es un hisopo conjuntival, que luego se pasa por la coana, por el paladar duro con la comunicación de la cavidad nasal, y finalmente se pasa por cloaca. Y eso se guarda en un Eppendorf o en un bote estéril y lo enviáis luego al laboratorio a hacer PCR de clamidia. Es muy importante que sigáis este orden. Que nadie se ocurra hacer el orden inverso. No le vais a poner un hisopo conjuntival después de haberlo pasado por la cloaca. ¿Vale? No hace falta explicar por qué, ¿verdad? No. Y a partir de ahí, lo que os he dicho, tengo mi protocolo montado y venga, radiografías, hemogramas, bioquímicas, petinograma, cultivo y endoscopio. ¿Vale? Las radiografías, ya sabéis cómo hacer las proyecciones ventrodorsal y laterolateral o lateral. Os recomiendo que si utilizáis esparadrapo, siempre esparadrapos hipoalergénicos de papel, porque destruyen mucho menos el plumaje que los otros y además luego para sacarlos es mucho más fácil. Venga, vamos a ver casos y algunos casos ya los habéis visto. ¿Vale? Venga, este de aquí es sencillo, diagnóstico era... Saco aéreo relativamente limpio, pero está un poquito sucio con algunas líneas aquí, con toda una parte izquierda afectada, con aumento de radiodensidad, tanto en los pulmones como en este saco de aquí. Este entramado como de tela de araña, ¿os acordáis? Es un caso de neumonía y aerosaculitis. ¿Vale? El caso siguiente, ¿qué veis que os llame la atención? Placa posicionada, articulaciones, parece que hay una simetría respetada, pero
Ahí hay un granuloma o un efecto masa pequeñito, redondeado, ¿vale? Que aquí es difícil de visualizarlo, pero probablemente está por esta zona de aquí. Y luego tenemos aquí, que es la zona gonadal. Aquí tenemos el bazo, el ventrículo, ¿vale? Los riñones. Esto no hay que confundirlo, ¿eh? Porque si yo miro más o menos la zona, quedaría un poquito aquí, ¿vale? Un poquito más aquí. Pero bueno, ahora que lo miro bien, depende un poco de la posición de la placa, ¿vale? Este de aquí, a ver si lo veis, es más sutil, ¿eh? Bueno, más sutil, a medias. En esta proyección apenas se ve, hay una imagen respetada, izquierda-derecha, craneal y caudal, más o menos. Aparentemente los sacos aéreos no se ven mal y se ven bastante aireados. Generalmente los más afectados son el torácico caudal, el abdominal es de los que queda más libre, aunque hay una comunicación directa desde los bronquios principales hacia estos dos sacos aéreos. Pero generalmente el que más se afecta es el torácico caudal. Entonces en la placa lateral es donde tenemos las mayores evidencias y hay un aumento de radiodensidad en esta zona de aquí, en comparación con el resto del parénquima pulmonar, ¿veis? Aquí. Por aquí pasa la vena cava, que es esta línea de aquí, pero esta zona de aquí igualmente está un pelín sucia. Y luego algo que llama mucho la atención es un incremento de la radiodensidad nodular justo en esta zona de aquí, ¿vale? Que eso es compatible también con un granuloma. Más, que ya tenéis experiencia, diagnóstico de órgano megaliano. distensión celómica importante, presencia de radiodensidad que acumula por todo, derrame celómico, tal vez, ¿vale? Y este de aquí, que lo habéis hecho antes, que es el huevo, ¿vale? La presencia de un huevo con compresión de sacos aéreos, probablemente que cause esto. Uno de los diagnósticos también importantes a realizar aquí es utilizar la endoscopia, que es un procedimiento relativamente sencillo, pero evidentemente hay que tener el aparataje y tener la técnica bien organizada, ¿vale? Y para los amantes de la endoscopia esto es como jugar a la Xbox. Al final es coger destreza y saber cómo sortear todas las cosas, pero estás trabajando con una máquina que manejas todo desde fuera, es mínima invasión, no entráis para nada con vuestras manos dentro de la cavidad celómica y tenéis acceso a todo. Primero entramos a la cavidad celómica, luego entramos a la tráquea. Lo digo porque hay que valorar en el aparato respiratorio las vías superiores, empezando por la cavidad nasal, la coana y la tráquea. Lo que no puedo hacer es entrar a la tráquea y luego entrar a la cavidad celómica, ¿vale? Eso hay que tener un orden muy claro. La imagen de una tráquea completamente limpia, en la que yo estoy viendo cómo la siringe se abre y se cierra para favorecer el paso del aire o controlarlo. Y aquí ya estoy en sacos aéreos, aquí veo parte del pulmón y justo aquí tengo un granuloma que puede coincidir con uno de los casos que os he enseñado. El saco aéreo, en condiciones normales, es como una tela prácticamente transparente, que apenas está vascularizada y no está engrosada. Cuando yo soy capaz de ver vasos, líneas y motitas blancas o algo mucho más grueso, esto es sinónimo de aerosaculitis. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aprovechar y cogemos material. Si hay granuloma, hay que sacarlo entero. Si se puede, no hay que romperlo, porque los granulomas no sabemos lo que contienen, así que cuando tú lo vas fragmentando, hay riesgo de contaminación de ese granuloma al interior de la cavidad celómica. Estamos magnificando mucho la imagen, pero esto no tiene más de 1 milímetro de grosor. Así que en el fondo estoy sacando pequeñas bolitas, porque tú las ves aquí enormes y cuando sacas dices, ¿dónde está el tejido? Así que lo que yo recomiendo es, cuando estamos trabajando con el endoscopio y pasamos la pinza, recomiendo tener un bote de suero estéril donde voy a dejar el tejido que voy sacando, porque tal como saco, vuelvo a entrar directamente en cavidad celómica. Entonces no puedo echar la pinza en el formol, porque luego voy a volver a entrar dentro del organismo, ¿vale? Y el formol me va a necrosar todos los tejidos, ¿vale? Pero hay que aprovechar la técnica
para coger muestras, tanto para biopsiar como para cultivar o para hacer PCR. Y vamos a hablar de los diferentes diagnósticos diferenciales. Cuando afecta al respiratorio superior, tenemos una presentación de rinitis / sinusitis. Empezamos con una rinitis que poco a poco, a lo largo del tiempo, se contamina el seno, se va afectando y acaba así, ¿vale? Y es lo que soléis ver, una inflamación periocular que, en función de cómo se va produciendo el absceso, tenemos una imagen muy nodular única, como en el caso del Yaco, o en el caso de este Faisán, que parece que tenga 2 nódulos. Pero esto es muy, muy característico y la verdad es que por experiencia es muy fácil de entender. Si os quedáis con estas imágenes, lo diagnosticaréis muy fácil. Claro, aquí te planteas, bueno, la etiología, el 90%, por no decir el 100%, son de etiología bacteriana. Si hay un virus detrás, luego se ha sentado una bacteria, así que habrá que cultivar y ver qué. O bien empezamos con antibióticos de amplio espectro, o si no, lo que hacemos es una pequeña cirugía, que esto es muy sencillo, porque se puede sedar al animal, anestesia local, incisión y limpiar todo el seno, que esto implica solo un curetaje. Además, pensad que es más fácil de sacar un absceso, que el pus es una masa sólida, que sacas un grano prácticamente, que no algo como en un conejo, que está sacando una pasta que está adherida a todos lados. Generalmente luego no se sutura nada, sino que dejas que cierre por segunda intención, ¿vale? Lo envías a cultivar y, aunque las bacterias gram positivas son más habituales en herbívoras y pueden ser parte de flora normal, hay que considerar todas, ¿vale? Pero ya me dirá el cultivo microbiológico cuál es la etiología. Importante aquí, que a veces nos encontramos enfermedades como clamidias, micobacterias o micoplasmas que no son fáciles de cultivar. Son intracelulares estos dos, no se ve, y las micobacterias habrá que enviar a hacer pruebas de PCR, los cultivos de micobacterias tardan mucho tiempo, entonces igual vale la pena incluso coger una pequeña biopsia de la mucosa del epitelio para ver realmente qué está ocurriendo allí, ¿vale? ¿Os acordáis de cuál es la característica lesional de micobacteria? ¿Cómo se llama la lesión? Tenemos lesiones purulentas, linfoplasmocitarias, granulomatosas, macrofágicas. Me refiero a este detalle. Una micobacteria causa una reacción granulomatosa. Entonces, si tenemos este diagnóstico, quizás hay que entrar a pedir pruebas específicas para micobacterias. Una de las enfermedades más habituales también son las enfermedades por hongos. Hay que considerar entre ellas Aspergillus, que lo vamos a ver en cultivo. Las cándidas son muy fáciles de ver e identificar mediante citología, igual que los criptococos, que lo vimos ayer. ¿Os acordáis de la imagen de las heces del hurón? Que os decía, esta imagen de color azulada con una cápsula muy concéntrica grande, esto es muy típico de un criptococo. Virus de la influenza, afortunadamente apenas lo vemos. Además, si tenéis un caso de influenza diagnosticado, eso es de declaración obligatoria. Tanto es que luego se para el comercio porque se diagnostica un brote en una zona y hay que vigilar, ¿vale? Herpesvirus, que hay muchísimos herpes, que luego hablaremos también en el digestivo, y sobre todo deficiencias nutricionales. Importantísimo, porque ¿cuál es la principal vitamina que además de vitamina D carecen las semillas? De vitamina A, ¿vale? Entonces, un loro alimentado a base de semillas o solo algún tipo de semilla en concreto diferente de pipa, no está bien nutrido, ¿vale? La vitamina A sobre todo está en las frutas y en las verduras. Cuidado con la inhalación de tóxicos, porque el humo del tabaco no hay que fumar delante del pájaro, no hay que cocinar con el pájaro en la cocina. El humo del teflón que se produce al evaporarse cuando estás cocinando es muy tóxico para las aves y sobre todo te llaman de, mira, estaba en casa, se ha muerto el periquito de golpe. ¿Qué hacías? Cocinar. Pues probablemente se intoxicaba por teflón. Hay que ir con mucho cuidado. En algunas especies, como son los guacamayos, se habla del síndrome del ojo hundido, que no estamos diciendo más que el seno infraorbitario
en lugar de estar lleno de pus, está inflamado y colapsado. Entonces, como parte del seno está por debajo dando presión en el espacio retrovulvar, deja de ocupar este espacio y entonces el ojo se hunde. Se ha relacionado sobre todo con infecciones por gram negativo. Podemos encontrar cuerpo extraño dentro de la cavidad nasal, no es una cosa habitual, pero está allí. Y aprovechando que hacéis una exploración, que yo os decía que hay que mirar la coana, hay que descartar la presencia de papilomas. Sobre todo, guacamayos y amazonas son especies propensas a tener papilomatosis, que luego hay que confirmar si hay virus o no, que esto os lo dirá la biopsia. Y si estáis en casos así, tendríamos que ir a investigar un poco también la enzimología hepática o la biopsia hepática, porque se ha visto que hay asociación entre esta enfermedad y una hepatitis por herpes virus. Podemos encontrar también la oclusión de la coana, que como sabéis la coana es la comunicación del paladar con el aparato respiratorio superior. Cuando se atresia o cuando se obstruye por un proceso respiratorio por acúmulo de material, el animal lo que hace es tener constantemente secreción nasal y secreción conjuntival. Hay una patología descrita en animales jóvenes debido a una malformación que se pierde esta comunicación, con lo cual los pájaros no respiran bien, entonces los microorganismos de la área nasal proliferan y dan infecciones recurrentes y esto implica cirugía. Vamos bajando y están descritas las traqueitis bacterianas, las traqueitis fúngicas, que muchas veces vamos a ir repitiendo las etiologías. Parasitaria, se trata de un pequeño ácaro que vive en la tráquea, que esto se ha descrito sobre todo en los canarios. Cuando tenéis canarios que se oye al respirar una secreción traqueal, podéis mirar y por transiluminación, que se trata de coger el pájaro y meterle una luz detrás, se pueden ver a veces los ácaros cómo se mueven dentro de la tráquea. Tratamiento ivermectina, que es muy sencillo. Presencia de cuerpo extraño en animales que hacen aspiraciones. Una vez más, herpes virus. Aerosacuritis y neumonía, de las principales, sobre todo son clamidias y tasi y infecciones bacterianas, que podemos acabar de concretar el tratamiento mediante un cultivo y un antibiograma. Finalmente, Aspergillus, y ya fijaos que vamos con Aspergillus desde la cavidad nasal hasta llegar a un respiratorio inferior. Parasitarias tenemos infecciones como la toxoplasmosis, que es muy frecuente en paseriformes. Sarcocistis, no sé si os acordáis de este parásito, es la sarcosporidiosis. ¿Os acordáis cuál es el vehículo? Se transmite sobre todo por la ingestión de un insecto. De las cucarachas. ¿Vale? Así que si estamos en ambientes de pobre higiene y de mala salubridad, hay que considerar que si hay cucarachas en el ambiente podría estar. Cuerpos extraños que han llegado hasta aquí abajo y una vez más herpes virus. Entonces vamos a hablar de los casos. ¿Os acordáis? Teníamos esta Carolina que respiraba mal, ¿vale? Y tenemos su radiografía. ¿Qué vemos? Venga, os doy un segundito para que miréis bien la placa. Como ya tenéis las nociones. ¿Alguien es un voluntario o hay que hacer un voluntario forzoso? Nuestra compañera recién incorporada, ¿se atreve? Vale, primer punto que os decía. La radiografía es valorable. Anatómicamente está todo correcto, bien puesto. Extremidades, la quilla. ¿Sí? ¿Vale? Hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Rápidamente, que es esto. ¿Vale? Que esto es... Cuidado que radiolúcido en imagen no es lo que nos da en la lucidez habitual. Rayo lúcido es rayo transparente. A mí es un concepto que no me gusta porque me lía. Porque para mí un cuerpo lúcido es un cuerpo brillante, es la estrella, ¿no? Pero en radiología, rayo lúcido es rayo transparente. Así que, todo lo contrario. Tenemos un cuerpo radiopaco que nos ayuda a limitar ¿el qué?
A ver, ¿qué nos delimita esto? ¿Qué nos dice que hay aquí? No. ¿Él? ¿Lo ha dicho Siegfried? Sí, pero no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el estómago. No, bueno, puedes decir estómago, no pasa nada. El estómago, el ventrículo, ¿vale? Si yo tengo esto, sé que son piedras, el grid dentro del ventrículo, entonces lo localizo, ¿vale? Y por ejemplo, este animal tiene un exceso de piedras aquí, ¿vale? No es la causa, porque no vamos por ahí. Pero este animal tiene un exceso de grit acumulado aquí. Imaginaos que si yo tengo el estómago lleno de piedras, fijaos que si en esta proyección se ve de punta a punta y en esta proyección se ve de punta a punta y de punta a punta, eso es una esfera dentro del estómago, ¿vale? Del ventrículo. Así que la comida se irá moviendo de aquí para allá, de aquí para allá, ¿vale? ¿Qué más veía? Si yo trazo unas líneas, que no las he trazado, veo que hay ligeramente un efecto de organomegalia en esta parte de aquí. Los arcos aéreos los comparo con el exterior porque la densidad del aire más o menos están bien, pero cuando miro al lateral hay algunas zonas, lo que pasa es que como hay un patrón vascular muy bien marcado, me dificulta un poco definir si este parénquima pulmonar es correcto o no, porque justo coincide que por aquí pasa un vaso y por aquí pasa otro, ¿vale? Pero está claro que hay un efecto masa, que la quilla está aquí, el estómago me queda desplazado, ¿veis la pared del estómago? Hasta aquí. Entonces está desplazado un poco caudal. Si está desplazado un poco caudal, ¿cuál es el posible diagnóstico? ¿Nefromegalia? María, digan, claro que sí. Hepatomegalia, muy bien. ¿Cuál es una de las principales causas de hepatomegalia que encima va asociado a neumonía en aves? ¿Alguien lo sabe? Citacosis. ¿Vale? Además es muy importante que lo tengáis en vuestro diagnóstico diferencial, porque así como en perros leishmania entra en el diagnóstico diferencial prácticamente de cualquier signo clínico, alopecia, leishmania, descamación, leishmania, cojera, leishmania, hematuria, leishmania, ya todo, parpadea raro, leishmania. ¿Vale? Es verdad, yo ya no conozco ningún signo clínico porque cada año en los congresos aparece cola torcida en un caso de leishmania y tal, y vaya por Dios. Entonces, citacosis entra en el diagnóstico diferencial de cualquier presentación clínica, ¿vale? E incluso una vez que viene con distocia, digo que no a la citacosis, no, porque quizás es la causa. El animal ha hecho una distocia porque tiene una enfermedad sistémica, que en este caso es citacosis. Evidentemente, si viene por un trauma, porque le he cerrado la puerta, se ha caído, esto, aquí ya lo descarto. Pero no estaría de más hacer una analítica para saber si es un animal seropositivo. Entonces, sabemos que la causa es Clamidiasitasi, es una bacteria obligada intracelular, por lo cual no se puede cultivar, hay que ir a buscarla, ¿vale? Es curioso porque hay muchas cepas y la presentación y los signos clínicos dependen mucho del tipo de cepa, del paciente, de la especie y del estado de ese animal, porque hay casos que vienen fatal y hay casos que, bueno, vienen más o menos bien. Importante siempre el factor estrés, pero mi pregunta es, ¿creéis que un animal como un pájaro, independientemente de si está criado en cautividad o no, está libre de estrés en casa? Es que da igual. Un pájaro en casa siempre sufre un pequeño estrés, lo llevará mejor o peor, pero un reptil igual. Son ambientes muy limitados, muy poco ventilados, que por mucho enriquecimiento ambiental que les demos, jamás tendrán lo que la naturaleza ofrece. Y no hemos llegado a un punto de domesticación como hemos llegado con los perros. Entonces los pájaros da igual que estén criados a mano. El proceso de domesticación evolutivo no es para nada el de un perro. Así que siempre hay un factor ambiental estresante, ¿vale? Se transmite por heces, orinas, secreciones corporales, con lo cual la higiene siempre juega un papel muy importante. Fijaos los signos clínicos. Ahora estamos en respiratorio, pero diarrea. ¿Qué tiene que ver aquí? Pero ahora hablamos de la citacosis, cualquier signo clínico, si es que me da igual, incluyo diagnóstico diferencial citacosis. Uno de los casos más raros que tuve era un animal que tenía síncopes y ya está. Y hago las pruebas, hepatoesplenomegalia, pum, citacosis.
Cuando miramos las lesiones, la base más importante es hepatoesplenomegalia, porque son los centros de replicación de la citocosis, de la clamidia citasi. Pero ya os digo, puede afectar donde sea. Pero independientemente de donde afecte, solemos ver aerosalculitis con neumonía, hepatoesplenomegalia, puede haber secundariamente enteritis y celomitis, casos de pericarditis, pero generalmente el tropismo es respiratorio o digestivo, ¿vale? Pero incluso en neurología, en casos de neurología hay que incluirlo. Importante aquí los signos clínicos para orientar el diagnóstico, pero como yo os lo pongo en el diferencial de todo, pues mira, me da igual. La radiología sobre todo nos va a ayudar si independientemente del signo clínico que veamos tiene hepatoesplenomegalia. Y ahora viene el kit aquí, la analítica, ¿vale? ¿Qué hago realmente con el diagnóstico etiológico? Porque hay muchos animales que son seropositivos, que han tenido contacto, pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, para mí, lo mejor es hacer un recuento total de leucocitos y ver la diferenciación celular y el proteinograma, ¿vale? Generalmente, una clamidia que está causando los problemas va acompañado de una leucocitosis muy grave. Como es una enfermedad crónica que en algún momento se agudizará por los signos clínicos porque el pájaro ya no aguanta más, vamos a ver monocitosis. Y luego el proteinograma es muy característico, no afecta el hígado. ¿Cuál es la principal proteína de síntesis hepática? La albúmina. Así que habrá deplección de la albúmina con aumento de proteínas. Como lleva un curso crónico, las proteínas de fase aguda ya están un poco agotadas, así que veremos un incremento sobre todo del pico de beta-gamma. ¿A qué os recuerda este proteinograma? Al de la leishmaniosis. Es que es muy curioso, ¿vale? Por otro lado, os comentaba de coger las muestras de PCR, conjuntiva, coana y cloaca, porque hay que descartar que este animal sea un portador eliminador para acabar de concluir el diagnóstico. Si no, al final lo que se puede hacer es endoscopia y biopsia, ya sea del hígado, del bazo, del pulmón, de donde sea, y enviar a buscarla, porque hay técnicas para hacer estudios en esta patología para diagnosticarlo. Pero bueno, sabéis que se puede diagnosticar de una manera muy poco invasiva. Importante el tratamiento, pero sobre todo importante informar al propietario, porque es una zoonosis, de hecho es de las zoonosis más importantes y que teóricamente es de declaración obligatoria. ¿Cuál es el truco aquí? Que no hay una prueba estándar definida por la legislación para decir que este animal tiene citocosis, porque si se declara es cierre de puertas, no puede entrar ningún pájaro, no puede salir ningún pájaro. Vamos al tratamiento. De tratamiento generalmente descrito en toda la literatura y que funciona muy bien es el uso de las tetraciclinas, en particular de la doxy, que dependiendo de la especie aviar va desde 25 a 100, ¿vale? 25, si no recuerdo mal, a los guacamayos, 2 veces al día, pero fijaos la longitud de tratamiento, 45 días. Así que esto implica coger al animal 2 veces al día, pam, ¿vale? Pero no queda más remedio. Hay otra opción, porque salió un estudio experimental realizado en Carolinas, Nymphicus holandicus, la cotorrita ninfa, en la que se habla del uso de la acitromicina. La acitromicina, como recordaréis de ayer, es un macrólido, es uno de los principales antibióticos que no es de primera elección, tenéis que considerar que tiene que ser un antibiótico de reserva, tiene efecto incluso sobre los anaerobios y que, por ejemplo, en conejos nos servía para tratar según qué tipo de infecciones. Ahí era una excepción dentro de los macrólidos. Entonces, la suerte que hay con este producto es que se administra tan solo una vez al día y tan solo 21 días. Con la doxiciclina se puede trabajar vía intramuscular con una sustancia que es de uso farmacológico en medicina humana, que se administra intravenoso, pero nosotros lo podemos administrar intramuscular. Lo que pasa es que como se hace una farmacotolerancia, se aplica una vez cada semana y luego a partir de la tercera inyección se van acortando los días porque el metabolismo aumenta, ¿vale? Hasta llegar a los 45 días. Tenemos que recordar que es una enfermedad bacteriana alimentada por el estrés, tratada con antibióticos. Si esto lo sumas, igual a enfermedad secundaria de origen fúngico, habitualmente aspergilosis. Así que hay que controlar muchísimo esto.
Durante este periodo de 45 días o de 21 días vale la pena mantener la higiene al máximo, control de la ventilación, y solemos hacer al menos durante la mitad del tratamiento hasta el final 20 días de antifúngicos para evitar una infección secundaria como la aspergilosis. Dime. No, es que en el PowerPoint pone que son 30 días y tienes puesto 21. ¿Son 30 o 21? 21. En el Power pone 21, ¿no? Sí, pone 30, por eso. Qué raro. No sé cómo se... ¿La presentación del PowerPoint es así alargada? Sí. Pues no sé cómo ha pasado de 21 a 31. Magia. Perdón, no sé. 21 días. Finalmente, como hay una enfermedad hepática, el protocolo de tratamiento estándar para cualquier hepatopatía para mejorar el funcionamiento del hígado son el uso de antioxidantes. ¿Conocéis la silimarina? Vale, lo digo porque en la calle esto tiene otro nombre. ¿Os acordáis de cómo se llama la silimarina? Cardo Mariano. Cardo Mariano, muy bien. Lo digo porque me viene gente que yo le he establecido un protocolo de silimarina, carnitina, es un pseudoaminoácido que lo que ayuda es a transportar los ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Eso, los que sois deportistas o sois adictos al gimnasio, es la típica fórmula que se administra para disminuir la grasa, para adelgazar, ¿vale? Es más el efecto excitante que tiene, porque yo creo que es muy placebo, pero esto ya va a gustos de cada uno. Yo la uso, a mí me funciona, o yo me veo que me adelgazo y me gusta. Y hay pocas descripciones en aves, pero estamos en lo mismo de siempre. No lo va a matar, veo que puede funcionar, hay que diluir la silimarina con algo y tengo dos opciones, o bien con carnitina o si no con lactulosa, ¿vale? Que la lactulosa también nos ayuda. Y finalmente antioxidantes como la vitamina E. ¿Qué puedes añadir de manera natural? Hay gente que recomienda ir a la herboristería, hacer infusiones de cardo mariano, podemos administrar también zumos de frutos rojos, todas estas cosas naturales, si al pájaro le gustan, mal no le van a hacer y nos van a ayudar, ¿vale? Pero pensad que evidencia científica no tenemos ninguna, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, avisad que es una zoonosis, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Vale, siguiente caso. Venga, este es muy fácil. Habéis visto un caso similar. Es un African Grey Parrot, un yaco gris que respira mal y le hago las placas. ¿El animal está despierto o sedado? Sedado, ¿no? Porque no lo puedo mantener así. Fijaos que bien colocadito está, lo tengo sujetado con esparadrapos, el cuello totalmente estirado, la cabeza bien lateral para incluso poder ver la cavidad nasal y parte del seno. ¿Veis la cantidad de aire que hay? Aquí en la superposición del ojo y del cerebro. Es una pasada. Los pájaros son animales llenos de aire. Estos cañones de aquí son nuevos, el animal está haciendo muda, por eso se ven con una radiodensidad más elevada, ¿vale? Pero aquí vemos, ¿qué vemos? Los sacos aéreos están... Los sacos aéreos están... O sea, están como... Espera, quiero que acabe. Que has empezado bien, pero no sé si vas a acabar bien. O sea, que están... No sé cómo decir, están como contraídos. Pues. Vale, la compañera dice que los sacos aéreos están comprimidos. No. No, los sacos aéreos están opacos. La radiopacidad de los sacos aéreos está aumentada. Porque comparamos aquí, yo veo la silueta cardíaca en este lado, aquí me cuesta más verlo, pero aquí tengo saco aéreo, aquí tengo saco aéreo. Y aquí también tengo, pero el problema que hay aquí no es que esté comprimido, es que está todo rebozado de algún material inflamatorio. ¿Vale? Que lo acabo de ver aquí, porque toda esta imagen de aquí corresponde a los sacos aéreos. Cuando vemos estas radiodensidades de mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, y aquí yo no puedo ver bien la silueta cardíaca, significa que el tejido está muy engrosado. De hecho, yo le hago una endoscopia y nada más entrar, ¡pah!, me encuentro esto. Lo que yo estoy viendo aquí es esta placa de aquí.
¿Veis? Y yo ahora roto el saco aéreo, ¿veis el agujerito? Y por el agujero me sobresale todo este material, que esto es compatible con una inflamación, infección, que ahora veremos de cuál es la naturaleza, ¿vale? Aspergilos, ¿vale? Es la clásica presentación de aspergilos, granulomas en sacos aéreos. ¿Y por qué en sacos? Y ahora veremos el por qué, cómo funciona esto. Bueno, se trata de un hongo que está ubicuo. Si aquí lo miramos, seguro que encontraríamos hongos por todos lados. Frecuente, aquí pone las especies que os citan en algunos libros, pero es que da igual, ¿vale? Citácidas, rapaces y aves acuáticas son de las principales. Los pingüinos, si tenéis la posibilidad de trabajar con pingüinos de centros, en parques zoológicos o en centros de exposición o lo que sea, es una especie que hay que vigilar muchísimo la higiene. Pensad que al estar presente en todo el sitio, en todo el mundo, ¿cuál es el factor principal aquí? El estrés. Tengo un problema de inmunocompetencia y no soy capaz de mantener aislado este microorganismo. Así que, de repente, entre el aumento de densidad, factores predisponentes como es un exceso de humedad ambiental, facilidad de transmisión porque las paredes están llenas de moho, alimentación en mal estado, que no se ha cuidado bien el almacenaje de las dietas o el hacinamiento de animales, todo esto predispone a aumentar la concentración de aspergilos en el ambiente y ya estamos. Si esto lo unimos en que hay enfermedades que han sido tratadas con antibióticos durante muchísimo tiempo, desequilibramos la flora microbiana, permitimos que cosas que antes estaban en baja concentración nos suban. El uso de córticos, que se utilizan los córticos en aves raras veces, evidentemente hay situaciones discutibles. Incluso en shock, el uso de córticos es muy controvertido, ¿vale? Habrá situaciones incluso neoplásicas en las que pueda ser recomendado el uso de córticos, pero muy poco. Si encima tenemos un ambiente malo, con irritantes respiratorios, constante, mira, soy cocinero y en mi restaurante me gusta tener mi periquito allí, pues mira, no conviene, ¿vale? Todo esto predispone a la presencia de aspergilosis. Afecta a cualquier lado, porque cuando os acordáis que os he hecho la lista del diferencial, es que da igual si es cavidad nasal, seno, tráquea, sacos aéreos, pulmón, siempre pongo aspergilosis ahí. Porque el hongo sigue el circuito respiratorio. Entonces alguien va inhalando y empieza. Mi primer hueco es la cavidad nasal, es una cavidad. Allí el hongo tropieza. Siguiente punto, me iría hacia la coana, pero como tengo el seno y el saco aéreo infraorbitario, el aire entra y sale. De repente me voy para abajo. El siguiente punto de tropiezo, ¿cuál es? La siringe. Evidentemente tengo la tráquea, pero si no hay ninguna lesión en la tráquea, yo caigo directo, ¡pam!, me voy a la siringe. Si justamente tropiezo con la siringe abierta, sigo mi camino. Como tengo una dirección directa a los sacos aéreos caudales, como es el torácico caudal o el abdominal, allí ya caigo. Y a partir de ahí empiezo a desarrollarme, pero pensad que hemos pasado por diferentes puntos en donde el hongo puede tropezar y caerse. Así que la clínica va muy asociada en donde se inicia la lesión. Por eso tenemos de todo. Claro, a partir de ahí, si tenemos la mala suerte que este hongo pasa a sangre, que puede pasar, tenemos cualquier sitio de diseminación, incluso el sistema nervioso central, ¿vale? Así que es algo muy, muy malo. El diagnóstico, ya os comento que sobre todo los cambios de voz hay que hacerles mucho hincapié porque es el inicio de la enfermedad. O sea, no me vale, es que el loro está comiendo bien, más o menos vuela, pero si es un animal de jaula y solo lo tienes porque habla y es decorativo, cuando te des cuenta de que está mal, pocas cosas podremos hacer porque la enfermedad está muy avanzada. Así que cambia el tono de voz o ha dejado de hablar, aunque hace vida normal, hay que investigar por qué. Es una enfermedad crónica, igual que la clamidia, así que muchas veces solo vemos leucocitosis con monocitosis, ¿vale? Pero podemos encontrar heterofilia y linfopenia. Como hay un desgaste y un deterioro crónico, vamos a encontrar aumento de la ST y de la CK, en el que si luego hay cosas involucradas, podemos encontrar más
cambios bioquímicos, ¿vale? Pero sobre todo es ST y CK. La radiología es muy orientativa porque vemos la erosaculitis, podemos identificar los granulomas, pero finalmente lo que nos interesa es el diagnóstico que se basa en muestras de cultivo. ¿Que dónde las cogemos? De la endoscopia. Si no, si son casos de sinusitis que forman estas masas, podemos coger las muestras y enviarlas a cultivar. Y en la imagen inicial que os enseñaba de ese Amazonas con toda esa masa allí, esta masa, ¿alguien sabe cómo se denomina esta lesión? Cuando vemos una cavidad nasal con una masa seca que ocupa toda la cavidad, ¿cómo se llama esto? Rinolito. Lito viene de piedra en latín porque es una estructura completamente dura, ¿vale? Y esto es una presentación también muy habitual. Uno de los diagnósticos poco invasivos que se puede realizar es la determinación de la proteína contra el galactomanal, que me indica que estamos ante un aspergillus que está creciendo. Esto lo hacen los laboratorios, aquí en España no hay ningún problema, se puede enviar y te detectan este anticuerpo, ¿vale? Si no, detectar una serología de aspergillus no tiene ningún sentido porque la mayoría tiene que ser inmunocompetente y tiene que tener anticuerpos contra aspergillus. El caso que habéis visto en placa, desgraciadamente acaba en necropsia, ¿vale? Y vemos que la radiotransparencia perdida en el saco aéreo derecho correspondía a todo esto. ¿Lo veis? Este está más limpio, se veía mucho mejor, pero toda esa placa, me decías, está como colapsado. No está colapsado, está lleno de contenido, ¿vale? Y todos estos nódulos que veis aquí corresponden a granulomas de sacos aéreos. ¿Este loro era macho o hembra? Macho. ¿Veis los testículos aquí? Riñón derecho, el riñón izquierdo no lo veo aquí, pero aquí tenemos muy bien los testículos. Perfecto, muy bien. Incluso os diría que tenía un poco ya de alteración del corazón porque se ve un poco redondeado. Si hacemos la histopatología, tenemos un caso así descrito donde se ven perfectamente las hifas. Claro, yo en histopatología yo no sé qué es aspergillus, a no ser que vea muy bien la forma de donde salen los conidios, que es esta forma no sé cómo llamarlo, de palo, ¿cómo lo llaman? ¿De? Sí, es como un diente de león, sí, es verdad. Perfecto, un diente de león. A ver, este es un caso gracioso. El sonido, ¿dónde estás? Bien. Miradlo bien, ¿eh? Es majo, ¿eh? Venga, lesiones. Ay, tendría que regalaros chocolatinas para hablar, ¿eh? ¿Tiene obstrucción de la narina de izquierda? Muy bien. Y además, este animal, el compañero nos comenta que tiene una obstrucción de la narina izquierda. Si os fijáis, está dilatada, ¿vale? Completamente obstruida. Esto es un rinolito, ¿vale? Esto sí, el tratamiento es hacer un curetaje y sacarlo entero. La narina derecha está, pero ya habéis visto que cuando paseo el vídeo también está obstruida, ¿vale? Acordaos que la narina entra, pero hace una cavidad nasal. Así que en este caso, en la izquierda está todo, pero la derecha está llenando y nos llega a la apertura. ¿Qué más tiene? Como la voz. Picaje, muy importante, es lo que tiene que llamaros mucho la atención. Picaje. Este propietario viene porque el pájaro se pica. Y me dices, la voz.
Aquí hace falta experiencia, porque este loro tiene una voz normal. Hacen los yacos enfadados, por eso es comportamiento agresivo, me está indicando, como te acerques más, te voy a pegar un picotazo. Sutil, 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 sabiendo cómo va el caso, podríamos decir que está afónico, pero yo te pongo un loro sano, agresivo y hace este ruido, ¿vale? Si quieres podemos llegar a girar el rizo y decir, no, porque este hace y el otro es más de garganta, pero nada, ¿vale? Yo el rito no le haría caso. Y luego está un poco agitado porque yo estoy presionándolo con la cámara, pero tiene dificultad respiratoria, ¿vale? Tra, tra. Uy, silencio. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto con esta charla. Bueno, yo que decía, qué bien, vamos a acabar. Vale. Es un animal que tiene un saco aéreo prácticamente limpio, pero no es verdad. Porque claro, tenemos tan evidente que ese saco aéreo y pulmón es tan fatal que aquí nos olvidamos de ver, pero en la parte más craneal las radiodensidades están feas, ¿vale? Hay un aumento de radiodensidad, no tan marcado, pero sí. Cuando hacemos la lateral, vemos, porque mi primer diagnóstico diferencial aquí, yo pensé que era una neoplasia, pero hago la lateral y ya me descuadra, porque una masa no me tiene que ofrecer una radiotransparencia así. Entonces yo veo la tráquea, el arco aórtico, el tronco brachiocefálico y algunos vasos los puedo acabar de identificar, veo parte del entramado pulmonar, es verdad que aquí hay un aumento de radiodensidad enorme, aquí veo como un efecto masa y aquí veo parte del sistema renal y digo, ostras, es que no me cuadra, o sea, no me cuadra que esto sea una masa si luego tengo esto radiotransparencia. Le hacemos un TAC, eso es tejido óseo y eso es el tejido blando, aquí tenemos el estómago, pulmón y toda esta masa aquí, ¿vale? Aquí va en el corazón, pero va al revés, va de caudal a craneal. Tiene un contenido aquí, ves que cambia la atenuación. Curioso, es un caso muy, muy curioso. Esto es riñón izquierdo y derecho, vamos otra vez atrás, vamos para adelante, digestivo con la masa, el hígado aquí y en la masa, en toda esta masa, vamos a ver cómo el tejido tiene una calcificación interna. Yo estaba convencido que esto era un tumor. Desgraciadamente se muere. Inicialmente ya vemos que el corazón tiene un ligero hidropericardio, hepatomegalia, y cuando sacamos todo el paquete visceral, el pulmón está engrandecido y lleno de este contenido caseoso con un nódulo interior necrótico. Diagnóstico: Aspergillus. Y además es un Aspergillus que hace cristales de oxalato cálcico, que los veis aquí, y que curiosamente se ve de color más oscuro es interior porque es un Aspergillus niger y tiñe de negro. Desgraciadamente este caso ya está publicado, pero es que el caso que tenemos es exactamente igual que lo que está publicado aquí en el 2017 y este es un caso del 2019. O sea, es un caso precioso porque te sorprende lo que llega a hacer la naturaleza patológica, pero es así, ocurre así. Bueno, si estamos en los casos afortunados que los diagnosticamos correctamente y llegamos a poder tratarlos, ¿vale? Evidentemente se tratan con antifúngicos. El primero de base es una combinación de itraconazol con terbinafina, con la particularidad de que si tenéis un yaco, un loro gris, o bien utilizamos dosis muy sensible, que estamos a 2,5-5, o bien utilizamos voriconazol. ¿Cuál es la diferencia? El precio. No sé si conocéis el voriconazol, pues estamos hablando que una caja de, no sé si son 10 pastillas, vale 300 y pico euros. Entonces es un valor que generalmente, ¿qué haces? Lo compras tú y suministras las pastillas al propietario, las usas de tratamiento para intentar
aprovechar al máximo esa medicación. Pero realmente no se tendría que hacer así, hay que hacer la receta y que el veterinario se encargue, ¿vale? Pero es un problema grave cuando es un yaco, ¿vale? Los grises, intentad no dar itraconazol porque causa una patopatía y muerte. Acordaos que todos estos fármacos tienen como tropismo por metabolismo hepático, así que son hepatotóxicos. Pero la terbinafina es uno de los mejores productos, ¿lo conocéis? La terbinafina es el Lamisil. Funciona súper bien. La podéis administrar vía oral y luego, como os he explicado, que hacemos terapias nebulizadas y estamos llegando a los sacos aéreos, tenemos que hablar de uso de terbinafina nebulizada para llegar bien a los sacos aéreos. Los que trabajáis fuera, porque en España no tenemos acceso y menos en las universidades porque el producto no es legal, existe un producto que se denomina F10. Es un antiséptico desinfectante industrial, pero que se usa en veterinaria de animales exóticos y se puede administrar nebulizado, en pomada, sobre superficies de desinfección, está todo en presentación, en función de lo que tú quieres, pero nosotros, por legislación universitaria, no lo podemos comprar, ¿vale? Los tratamientos son súper largos porque la aspergilosis, tal como viene, que viene muy lenta, tiene que desaparecer lenta. Estamos hablando de meses y meses y a veces años de tratamiento, pero hay animales que sobreviven. De hecho, tenemos casos diagnosticados de hace más de 5 o 6 años que han estado en el medio de tratamiento y ahora están bien. Evidentemente no los pongas a hacer carreras porque no es bueno, ¿vale? Es como alguien que ha sufrido pues, un COVID, tiene sus secuelas. Venga, nos quedan ya poquitos casos y seguiremos con el digestivo. Vale. Agapornis. Fácil, ¿no? Respira mal. Eso como mínimo ya lo sabemos ver. Es una comunidad de agapornis de diferentes variedades, diferentes especies, porque eso es un agapornis rosecolis y esto es un Fisher con personata. Este tiene ojos cerrados y veis aquí que tiene una pequeña pápula en el párpado inferior. Vamos viendo más casos y a medida que evoluciona la infección en el centro aparecen con secreciones, mal estado del plumaje por la secreción, úlceras en la lengua, sequedad del pico. Y esto es muy típico de la viruela. ¿Os suena la viruela aviar? La desgracia de la viruela aviar es que es muy abundante y la suerte es que es especie específica. Así que la que afecta a los periquitos no afecta a los canarios, la de los agapornis es diferente a la de otras especies, así que es todo muy especie específico y ordenado. Es un virus DNA y os pongo los cuerpos de Boehringer porque cualquier patólogo es capaz de diagnosticarlo. Da igual si sabe de exóticos o no. Esto es mirar al microscopio y el patólogo al cual envíe las muestras se tiene que decir que es viruela, ¿vale? Importante aquí es que sobre todo se transmite por mosquitos, de manera que se vuelve una enfermedad muy estacional. En las épocas de inicio de mosquito, ¿cuáles son? Primavera y final de verano, cuando hay lluvias, humedad y control de temperatura ambiental. Pero sobre todo lo solemos ver cuando acaba el verano, por alguna razón, pero es mucho más habitual después del verano. Al entrar con el mosquito hay una lesión epitelial, pero si hay muchos pájaros dentro del centro, se pelean entre ellos, se hacen heridas, la transmisión es muy fácil, pero tiene que haber siempre una lesión epitelial. Hay 3 formas, una cutánea, una difteroide y una sistémica. Entonces, en función de los tipos de presentación, el pronóstico es mejor o peor, mejor en cutánea, malo y muy malo, ¿vale? Pero cualquiera de las fases puede pasar directamente a la siguiente. Entonces es muy normal encontrar especies muy afectadas como son los canarios y salvo que le haya pasado algo, las otras especies es más difícil. En los canarios, ¿por qué? Porque la gente los suele dejar en las terrazas durante mucho tiempo, aparecen los mosquitos y les infectan. Y generalmente la forma que vemos es la de los paseriformes. Cada especie animal presenta una forma más particular. Los canarios pueden presentar cualquiera de las 3, pero por ejemplo las citácidas se ve más la forma difteroide, que es la que habéis visto antes. Empieza con una forma cutánea, pero rápidamente pasa a una forma difteroide. En los canarios vemos sobre todo la cutánea
y la difteroide, que aparecen así con los ojos inflamados con un pequeño nódulo. Y una de las principales presentaciones es el vídeo que os he puesto antes. Tres canarios dentro de una explotación, ¿vale? Esto era un ejemplo representativo de una explotación que había como 50 canarios. Entonces le dije, hazme una serie de vídeos de algunas de las zonas, y uno de ellos dio la casualidad que fue esto, y le dije, mira, es que me lo has puesto ya justo lo que yo te quería decir. Tienes uno sano, uno muy enfermo y ese sospechoso. Entonces es vital hacer un triage y separar. Igual que se ha hecho con cualquier pandemia, separamos a los más infectados de los completamente sanos y los sospechosos hay que aislarlos, porque el que todavía está en un cuadro leve lo sacaremos para adelante y el que está yendo a fatal, como le mejoramos el ambiente, quizás lo podemos controlar muchísimo mejor. Entonces es crucial que en cualquier explotación separéis los individuos en tres grupos. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay que identificarlos. Si tú estás en reposo, porque cuando entras en el aviario tú ejerces un ejercicio de estrés al pájaro, entonces todo el mundo revolotea. Probablemente este que estaba parado, si yo entro rápidamente, empezará a saltar. Este pobre, si hace algo, seguirá al suelo. Pero me siento y me espero, y entonces observo. Si los pájaros se mueven como el primero, zona de sanos. Si los pájaros están así, que esto los veis enseguida, zona de enfermos. Y entonces hay que investigar dónde están estos. ¿Qué pájaro es este? El que no se mueve del sitio, el que se va a comer y es atacado por otro, porque hay cosas que nosotros no vemos, pero los compañeros pájaros sí que lo saben ver. Así que lo va a separar o se va a pelear con él. Entonces, el rival más débil que actualmente no presenta síntomas es el sospechoso. Y hay que hacer estas tres zonas. A la gente le molesta muchísimo, pero a la que no te hace caso y empieza a tener muertes cada día, luego se lo plantea, ¿vale? Afortunadamente tenemos vacunas para tratar la viruela, pero son especie específica. Pero se ha visto, por ejemplo, que la de las gallinas hace reacción cruzada con la de las citácidas, así que se pueden vacunar los loros con las vacunas de viruela de gallinas. Ya vamos acabando. Comentaros también que está de diagnóstico diferencial la micobacteriosis, que ya os he comentado que es muy curiosa la reacción, una reacción granulomatosa que os sabe cualquier patólogo. Se ha descrito a cualquier especie y una vez que tenéis el diagnóstico, aquí lo importante es saber cómo tratarlo. Lo primero de todo es coger las muestras, enviar al laboratorio, confirmar que es micobacteria y luego dar la etiología completa, porque hay que descartar que sea del grupo de las tuberculosas. Si es así, erradicación, porque sabéis que es zoonosis. Cuando son Mycobacterium genovenses o similar, no hay descrito un potencial zoonótico, pero como nunca podemos decir never say never, hay que ir con cuidado, ¿vale? Presentaciones atípicas, por ejemplo esta que os pongo aquí, que es un animal, es un jilguero, fijaos en mal estado, y tenía un solo granuloma en el ojo, alrededor del ojo. No tenía nada más, pero hicimos desgraciadamente la histopatología. Además, cuando los ve ya son casos sospechosos, y si es un grupo dentro de una explotación, yo prefiero sacrificar a un individuo, enviarlo a histopatología, que no empezar con tratamientos y pruebas, porque la histopatología casi siempre me va a decir el diagnóstico definitivo, ¿vale? Entonces prefiero sacrificar a un individuo. Venga, creo que este es el último. Sí. Un guacamayo, macho 24 años, que está en un voladero exterior y como siempre, yo soy el cuidador, con comida, día siguiente me voy a casa y cuando vuelvo, ¡pum!, en el suelo de la jaula. Ayer estaba bien. Hay una paraparesia no ambulatoria, el animal está fatal, pero en muy mal estado, el plumaje es muy desordenado, ahora mismo está sucio porque se lo han encontrado en el fondo de la jaula. Hago la radiografía y me encuentro que en el lado izquierdo, coincide el lado izquierdo, pero es coincidencia, aumento de radiodensidad de toda esta imagen pulmonar,
Aquí es más difícil, pero si os fijáis, la placa está ligeramente torcida, pero toda esta imagen de dibujo pulmonar, fijaos hasta dónde me llega. Es muy raro. ¿Vale? Esto no debería de ser así. No teníamos TAC en ese momento, así que hicimos resonancia magnética. Y de lo que se trata es de un tumor pulmonar, es un carcinoma pulmonar, que me invade. Aquí tenemos, esto es hueso, lo hipointenso es hueso, y aquí tenemos por donde pasaría la médula espinal, y está todo invadido por tumor. Este animal, después de la resonancia magnética, le practicamos la eutanasia, y aquí tenéis la imagen. No sé si sois capaces de verlo, pero este tejido rosáceo es el hueso. ¿Vale? Está completamente destruido. Aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos las meninges, y todo esto es el tumor que viene de fuera, porque aquí ha roto y se ha comido la vértebra, ha invadido todo el tejido óseo y me está haciendo compresión en la médula espinal. Ahora estamos mirando a ver si lo podemos publicar, pero es un caso muy bonito. Es un caso de desgracia, pero está allí. ¿Vale? En fin, ¿vale? Importante estabilizar al animal, el orden de las pruebas, tener claro todo el protocolo. Y una vez más os recuerdo, tengo mi ficha aquí preparado con todo mi listado de lo que puedo encontrar, así que mientras voy a hacer la sedación, ya sé que haré una radiografía, hemograma y bioquímica con mis frotis, sangre en heparina para las bioquímicas, resto de sangre neta para PCRs, citologías de todo lo que me he encontrado en cloaca, en coana, en la cavidad nasal, en algún nódulo en la piel y muestras de diferentes zonas, hisopos de cualquier sitio. Señor, el presupuesto que le propongo es A, B, C, D, E, F, G. Uy, caro. ¿Prescindimos de algo? Bueno, te guardo esto. Según qué tipo de muestras las podéis guardar. Porque una PCR se puede guardar. Entonces, ir trabajando, no hace falta que te vuelva a venir con el animal porque tú tienes los tejidos en casa, en la clínica. ¿Vale? Y las placas. ¿Alguna pregunta?